Esta es la clase inaugural de la materia Cultura para la Paz y Derechos Humanos. Nos acompaña la doctora Gabriela Cauduro, profesora adjunta de la materia, la doctora Vanessa Scioli, profesora jefa de trabajos prácticos, y todo el equipo de cátedra, Adolfo Pérez Esquivel, que es el profesor titular de nuestra materia, y la doctora Carolina Mera, que es la decana de la facultad. Seguramente quieras decir unas palabras, Carolina. Sí, 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 sí. Gracias, Sonia, por tus palabras y bueno, buenas tardes a todos y todas por empezar este nuevo cuatrimestre en pandemia. Primero quiero agradecerles y felicitarles por estar haciendo esta odisea de mantener las clases en la virtualidad. Sabemos que para muchos y para muchas es más complicado por cuestiones de recursos o de tiempo o de hábitat en sus casas y así todo hemos constatado un esfuerzo enorme de la comunidad de estudiantes y docentes y también, por supuesto, de nuestros trabajadores y trabajadoras para sostener toda la cursada virtual. Así que me es una alegría enorme ver más de 70 estudiantes hoy conectados, apostando a la educación superior, a la educación pública, gratuita, masiva y de calidad. Y en este caso, además, me encanta, desde que asumí de decana y lo hice todos los años, de venir a la primer clase de la materia de Adolfo Pérez Esquivel, porque como todos saben, Adolfo no solo es Premio Nobel de la Paz y nos enorgullece enormemente por su militancia, por su compromiso por los derechos humanos y la paz, sino que además es profesor de nuestra facultad, donde trae el mismo espíritu siempre. Sabemos que las ciencias sociales son ciencias convulsionadas, son ciencias conflictivas, son ciencias que tensan siempre los universos simbólicos y discursivos, y bueno, y ahí siempre tenemos la templanza de nuestro profesor, maestro, querido colega Adolfo Pérez Esquivel, poniendo ese también matiz de paz, de tranquilidad y de armonía en esta comunidad. Por eso siempre un agradecimiento enorme por nuestra comunidad y también por lo que aporta. Tenemos acá estudiantes de las 5 carreras de la facultad. De hecho, la iniciativa de la materia Cultura para la Paz y Derechos Humanos fue la primer materia de toda la facultad abierta a las 5 carreras y creemos que ese es un espacio divino, divino y que en la facultad tratamos de promoverlo más porque nos parece que más allá de la especificidad disciplinar de cada una de las carreras que uno elige para transitar nuestra formación en ciencias sociales, el espacio que nos encuentre a las 5 carreras es muy interesante, sobre todo cuando está convocado tan ni más ni menos que por Adolfo Pérez Esquivel. La experiencia es riquísima, son debates profundos, son debates actuales, son debates comprometidos, son debates que contribuyen al conocimiento crítico que creemos es fundamental para nuestra facultad y para la sociedad en la que vivimos. Eso ya lo va a decir mucho mejor Adolfo y por supuesto al equipo, a quien ya, bueno, las y los presentó Sonia Wiener. También felicitarlas y agradecerles porque creo que llevan adelante un rol fundamental. Hemos recuperado por fin una democracia que vuelve a poner en valor los derechos humanos. No fue así los 4 años del gobierno pasado, donde tuvimos que de alguna manera volver a estar en defensa, en resistencia por una cantidad de atropellos hacia ciertas banderas que se habían conquistado. Hoy estamos en un proceso, pero hay nuevos desafíos, de los cuales también seguramente nos va a hablar Adolfo, porque la lucha por los derechos humanos no es solo la lucha por la democracia, que por supuesto es la base, sino que hay una cantidad de deudas pendientes y de nuevos problemas que surgen constantemente. Así que en este año, además, estamos en la semana, ¿no?, del 24 de marzo, cuando vamos a conmemorar los 45 años del golpe, y entonces creo que, bueno, esta clase inaugural adquiere doble relevancia por todo lo que ya dije, por Adolfo mismo, por su intensidad, por su
por el valor que tiene para nuestra facultad, para todos ustedes y para la Argentina toda. Así que Adolfo, para mí siempre una alegría estar, una alegría poder decir estas palabras, una alegría poder agradecerte una y todas las veces en que pueda presentar tu materia frente a todos y todas los estudiantes, porque entiendo que la Facultad de Ciencias Sociales es gracias también a tu cátedra, que además de ser una cátedra de docencia, es una cátedra que está constantemente haciendo actividades, ¿no? De instalaciones que tienen que ver también con los derechos humanos y las luchas que los involucran y los colectivos y los movimientos sociales involucrados. Así que yo, bueno, no estamos presencialmente, pero si no, Adolfo, te daría un abrazo y a toda la cátedra que están abrazando siempre a nuestra querida facultad. Así que les deseo un lindo cuatrimestre, que será difícil, seguimos en pandemia, hay que cuidarse, y bueno, ya en algún momento nos cruzaremos nuevamente en los pasillos de nuestra querida sede de Santiago del Estero o de Marcelote de Alvear. Así que Adolfo, mi Gracias, más profundo amor. gracias. Gracias, Carolina. Bueno, hoy es 19 de marzo del año 2021, por eso estamos grabando esta clase. También les vamos a pedir, por favor, a quienes que cierren los micrófonos, ahora que va a hablar Adolfo. Acá veo a la licenciada y profesora Janina Rey, también de nuestra cátedra, que tiene una comisión a cargo. Un abrazo y le pasamos la palabra. Hola, Yanni. Buenas tardes, hola a todos. Estamos grabando. Les damos un abrazo y le pasamos la palabra a Adolfo. Les vamos a pedir al resto que por favor cierren los micrófonos. Gracias, Caro. Bueno, gracias y un fraterno abrazo a cada una y uno de ustedes. Gracias, Carolina, por acompañarnos. Es muy importante esta intercomunicación, tu presencia en momentos tan difíciles, no solo por la pandemia, ¿no? Porque este coronavirus nos agarró a todos de sorpresa a escala mundial, sino también por la misma situación del país, la situación latinoamericana. Y quiero agradecerles también a todos y todas los integrantes de la cátedra, primero por su permanencia, esto es importante, por su coraje de estar presente, de trabajar y de estar muy unida a la facultad. Creo que es un aporte valioso el testimonio. El testimonio, porque muchas veces podemos decir muchas cosas, pero si somos incoherentes, todo lo que decimos no vale. Entonces, en la clase de hoy, inaugural del curso, voy a hacer un pequeño paréntesis, porque me parece importante, revisando hoy papeles, porque esto es un mundo de cosas, encontré dos notas. Una de un querido amigo, que sobre eso hizo un artículo, de Miguel de Saine, que fue el obispo de Río Negro. Falleció no hace 2 años todavía, pero éramos muy amigos, nos conocíamos hace más de 60 años. Y entonces me dice, mira, hay algo muy importante, y voy a mencionar a esta persona, Albert Einstein, ese científico, ese genio de la humanidad que siempre tuvo un gran dolor porque sus teorías de la relatividad también sirvieron para lo peor, como es la bomba atómica. Y él siempre se quedó con ese dolor profundo de Hiroshima, Nagasaki. He estado varias veces en Hiroshima, he hablado con los
y Bacusas, las sobrevivientes, que en ese entonces eran niñas. Pero me voy a referir a Albert Einstein, lo que dice. Albert Einstein, yo sé que esto tiene mucha actualidad y vamos a hablar hoy de eso, en parte, ¿no? Dice, tengo miedo del día que la tecnología vaya a sobrepasar a la interrelación humana. El mundo será una generación de idiotas. Las técnicas, esto que es la aceleración del tiempo, y también se pregunta en esto, ¿llegó ese día? Qué desafío terrible, ¿no? Para los científicos, para los pensadores, para los educadores. Y también, siguiendo a Raymond Panikkar, a quien conocí en Barcelona, era un jesuita de la India, pero que vivía en Barcelona. Y entonces, en Tiempo y Técnica dice, la técnica hace posible pensar a una velocidad que ningún ser humano es capaz hoy de lograr. Ningún ser humano. Pero cuando se pasa de una determinada velocidad, límite, cuando se franquea la barrera humana, ¿no podría producirse una cierta mutación, una cierta ruptura que nos hiciera cambiar de plan? En todo caso, es un hecho que hoy el hombre, la mujer, solo, sin ayuda de la técnica, no sigue a la máquina, sino que, atiendan esto, es engullido por ella. Como individuo aislado puede enfrentarse con su prójimo provisto de un cerebro electrónico. Nos está mostrando, no voy a seguir con esto por ahí, pero me parece importante pensar que hoy la aceleración del tiempo, hablo mucho en las cátedras sobre la aceleración del tiempo, que la aceleración del tiempo nos sacó del equilibrio natural, del día, de la noche, de sentarnos para contemplar una flor o contemplar todo lo que es esta maravillosa creación. Y entonces el ser humano, ¿dónde queda con todo esto? Porque hay otro problema grave a esto, que eso sí estoy escribiendo, en un momento lo voy a dar a conocer, que son los medios hegemónicos de comunicación. Tenemos alumnos de comunicación. Y la comunicación tiene que ver con esto que acabo de leer. La comunicación, ¿qué pasa con la comunicación? No cuando una noticia que se lanza ahora, en 2-3 minutos ya es vieja y es suplantada por otra que envejece con la misma velocidad que la anterior. Entonces tenemos que comenzar a repensar. Esa es una de las notas. La otra es más divertida, pero es también muy profunda y está manuscrita, porque hice una nota en ese entonces, hace ya varios años. Me fue a ver al Serpag un grupo de personas y le voy a leer lo que escribí en ese momento. Es más divertido, es casi para hacer un cuento y creo que lo voy a hacer. Se llama La presentación del habeas corpus en papel higiénico. Es increíble esta, ¿no? Entonces me vinieron a ver varios, algunos juristas, que vivieron eso. Digo, la necesidad y la creatividad pueden transformar la realidad. Esto que decían los estudiantes en mayo del 68 en París, la creatividad al poder, la imaginación al poder.
Hace aproximadamente una semana recibí a un grupo de juristas de diversos países latinoamericanos y de España, y entre ellos a Reinaldo Peter de Bolivia. Hacía tiempo que no nos encontrábamos porque militamos juntos en la lucha contra la dictadura en Bolivia. Y en sus visitas anteriores contó sus andares por su tierra en la lucha por la democracia y libertades ciudadanas, ya que el país vivía o sobrevivía bajo la dictadura continua, porque en Bolivia se sucedían los dictadores. Banzer, que hizo estragos en Bolivia. Bueno, últimamente tuvimos una dictadora en Bolivia, Áñez, que en este momento va a ser juzgada y hay una gran oposición y una resistencia también de Luis Almagro, el secretario general de la OEA, que fue uno de los que intervino en el derrocamiento de Evo Morales en Bolivia. Pero ahora interviene como interviene en Haití y interviene en otros países. Pero bueno, Reinaldo, cuando lo detienen, presenta un habeas corpus. Lo único que tenía disponible para escribir el habeas corpus era papel higiénico. Que, como ustedes saben, el papel higiénico tiene muchas funciones. Se la pueden imaginar cuál es la principal. Pero es muy interesante porque me decía, mira, el habeas corpus lo presentó el 18 de mayo de 1972. Hace unos cuantos años, ¿no? Y a las 16:20. Y entonces habla de que, bueno, ese papel comunitario le sirvió para presentar un habeas corpus por la libertad de los presos políticos. No sé, le leí estas dos cosas porque me parece que tiene importancia. Uno es la lucha por los derechos humanos. Lo otro, lo que dice Einstein, es por el derecho de la humanidad. Por cómo nos encontramos hoy y después de tantos años nos encontramos hoy frente a esto. Voy a hacer alguna referencia antes de entrar directamente en el tema de la cátedra. Ustedes saben que Gran Bretaña, estuve en las Islas Malvinas, pude ver una base militar enorme, pero ahora no solo que manda refuerzos, sino que quiere fortalecer las bases militares en las Islas Malvinas, porque la intención de Gran Bretaña y sus aliados como Estados Unidos es apropiarse de la Antártida. Y esto es grave. Es muy grave no solo por la seguridad de la Argentina, que también le quieren arrebatar parte de su territorio y las bases antártidas, sino de toda América Latina, que se está manifestando como un continente de paz, de desarrollo, de unidad, pero que estas grandes potencias no les interesa. Ellos, a pesar de Naciones Unidas, como tienen derecho de veto, no le hacen caso a las resoluciones de Naciones Unidas y entonces van avanzando sobre el derecho de los pueblos. Entonces, esto tiene que ver con la violación de los derechos humanos y derechos de los pueblos. Esta es una característica fundamental de la cátedra. La mirada hacia América Latina, la mirada hacia el mundo y la mirada fundamentalmente a nosotros y nosotras. Saber qué son los derechos humanos. Y tenemos para esto que cambiar la mirada. Tenemos que tener
una nueva mirada sobre lo que son los derechos humanos y derechos de los pueblos. Porque hoy, si comenzamos a profundizar en los derechos humanos, lo que pensamos hace 30, 40, cuando la Declaración Universal de los Derechos Humanos hasta ahora, hubo una evolución enorme. No solo la tortura, desaparición de personas, la dictadura, que lamentablemente continúan en África, en Asia. Estoy ahí en el Congo acompañando a organizaciones que están denunciando la grande masacre, pero en Myanmar, antes Birmania, que también vuelven a meter presa a Aung San Suu Kyi, y vuelven los militares otra vez al poder. Y lo que pasa en América Latina, así una rápida mirada para ver de dónde vamos a entrar. En América Latina, después de las dictaduras militares, durante la dictadura militares que fueron promovidas por los Estados Unidos a través de la doctrina de seguridad nacional y la imposición por la fuerza de los ejércitos con mentalidad de colonia, implantan dictaduras, no buscan la liberación de los pueblos, sino buscan el sometimiento de los pueblos. Después de la guerra de las Malvinas, y frente al fracaso de la hipótesis de conflicto este-oeste, porque la guerra de Malvinas nos pone en claro norte-sur, no este-oeste. Era Gran Bretaña, Estados Unidos contra la Argentina. Teníamos una dictadura aquí, que en su momento era aliada de Estados Unidos. Pero, ¿dónde estamos parados con todo esto? ¿Qué pasa? La doctrina de la seguridad nacional, todo el continente dictaduras militares. Después viene de la guerra de las Malvinas, cuando se les cae la hipótesis del conflicto este-oeste, los mismos militares comienzan a comprender que el conflicto es norte-sur, no este-oeste. Miren ustedes qué tremendo, ¿no? Los que creían aliados eran los enemigos. Y esto pasa hoy. Vino las democracias, entre comillas, democracias formales, democracias restringidas, y la reacción de los pueblos, la lucha de los pueblos, los movimientos de derechos humanos, los movimientos sociales. Hoy tenemos el movimiento de mujeres, el movimiento de los pueblos originarios, pero en este transcurrir de las democracias hasta el día de hoy, ¿cómo nos encontramos? Miren, hoy, así muy rápidamente, hoy tenemos otra forma de intervencionismo, que no es las Fuerzas Armadas, es la lawfare, la guerra judicial, que se le aplicaron aquí a Cristina Fernández de Kirchner, a Lula, a Dilma en Brasil, a Fernando Lugo en Paraguay, a Manuel Zelaya en Honduras. Intentaron aplicar esto y con un desprestigio enorme que le crearon en Venezuela a Hugo Chávez y también a Nicolás Maduro, ¿no? Y detrás de todo esto, ¿cómo pueden avanzar en la lawfare? A través de los medios hegemónicos de comunicación, a través de lo que acabo de señalar, de las tecnologías, de la información que desinforma. Y voy a poner un ejemplo. Yo he estado durante la guerra de Irak. Pasé 12 días, fui de Amán, Jordania, a Bagdad. Hice 2000 kilómetros de desierto. Y la guerra en Irak, por más que no nos gusta, porque Saddam Hussein
era una cría de los Estados Unidos para la guerra contra Irán, donde murieron más de 1 millón de personas, defendiendo que los intereses hegemónicos de Estados Unidos. ¿Es eso lo que queremos? Increíble. Pero ahí no voy a hablar de lo de Irak porque sería otra clase. Simplemente señalarlo. Pero, ¿cómo se pudo realizar esta guerra? A través, después de los atentados, que siempre están en duda las Torres Gemelas, cómo se realizó eso, porque es otra historia muy profunda, los grandes medios de comunicación crearon todo el clima que sacaba Bush de que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva. Todo mentiras. Entonces, la información se basaba en la mentira, como la mayoría de las guerras, ¿no? Para justificar la guerra contra Irak. Porque querían invadir Irak para apropiarse del petróleo, de los recursos y las zonas estratégicas de dominación. Porque en ningún momento Estados Unidos y la OTAN, yo he visto los bombardeos de la OTAN sobre Bagdad en el hospital pediátrico y es de terror, pero no voy a hablar de eso hoy. En otro momento lo puedo hacer, pero no hoy. Hoy le muestro este panorama de lo que es, primero, las tecnologías. Segundo, los medios de comunicación. Tener en cuenta que si nosotros no reaccionamos, no tenemos la rebeldía, y esto de aquí la información y la educación como práctica de la libertad, es comenzar a pensar el mundo que tenemos y para qué. Ustedes están en la cátedra Cultura de Paz y Derechos Humanos. ¿Puede haber paz en esas condiciones que he señalado rápidamente? ¿Puede haber derechos humanos frente a este atropello permanente a la vida de los pueblos? Y yo creo que la paz no se regala, la paz se construye. Es un hacer cotidiano, pero fundamentalmente tenemos que generar la paz en nosotros y en nosotras. ¿Cómo la compartimos? ¿Cómo nos acercamos al prójimo? ¿Cómo nos acercamos para dialogar, para buscar solución a los conflictos? Hoy nuestro país tiene muchos conflictos, pero también en otra dimensión tenemos los medios de comunicación hegemónicos que tratan de atacar todas aquellas propuestas de desarrollo y vida del pueblo, como a este gobierno. Y la lawfare, cuidado, hoy está vigente. Está vigente y lo quieren aplicar en muchos otros países para seguir los mecanismos de dominación social, cultural, política, y por eso es importante una cultura de la resistencia. Y una cultura de la resistencia la podemos ver hoy. Tenemos que tener una nueva mirada. Nosotros tenemos un pensamiento muy cartesiano, muy analítico, muy fragmentado, y tenemos que tener un pensamiento holístico, un pensamiento más abierto, más abarcativo, donde todo tiene que ver entre sí y recuperar el equilibrio. Esto que me decían los hermanos mayas en Chiapas, el equilibrio con nosotros mismos, el equilibrio con los demás, el equilibrio con nuestro pueblo, el equilibrio con la madre tierra, el equilibrio con el cosmos y el equilibrio con Dios. Creo que ahí, en esto que compartíamos con los hermanos mayas, hermanos y hermanas mayas,
está la esencia, está la metafísica, el sentido profundo de la vida, ¿no? Esto del acercamiento. Bueno, aquí veo a Ana González, que está aquí en pantalla, que conoce muy bien Guatemala, ¿no? Pero el pueblo maya tiene una sabiduría ancestral, esta sabiduría que se transmite a través de las generaciones, de boca en boca, de mirada en mirada, de la palabra liberada, porque cuidado, la palabra eh, no puede, la palabra no puede ser sin vida. Y la palabra que usamos y, y que cada uno y una de ustedes usa es fundamental. La palabra es energía. No es porque sí. La palabra es una energía. Ustedes saben, y lo digo permanentemente, que con una palabra podemos amar. Qué palabrita tremenda, ¿no? Y con una palabra podemos destruir y puede ser tan mortal como un arma. Y esta palabra, los medios hegemónicos de comunicación la vacían de contenido. Y nos mandan la palabra, esta palabra sin energía, sin fuerza, pero maldita. Es como la lengua, es como el veneno de una serpiente. Y nosotros tenemos que darle el contenido profundo a la palabra, porque es esa palabra que es energía, esa palabra que nos comunica. Yo le digo la palabra que camina, no la palabra estática, cerrada, sino esta palabra que entra, se comunica y nos genera conciencia y valores para aprender a vivir. Nosotros somos aprendices de la vida. Cada uno y una de nosotros y nosotras somos aprendices de la vida. Toda la vida vamos a ser aprendices. Y aprendemos de los demás. Aprendemos del caminar de los pueblos. Aprendemos de las luchas, de los sufrimientos, de las esperanzas. Bueno, estos temas que acabo de señalar son muy profundos, pero ¿qué buscamos en la cátedra? En esta cátedra de Cultura de Paz y Derechos Humanos, comprender. Comprender para aprender a vivir. Es esto fundamentalmente. Tenemos que aprender a vivir, a reconocernos quiénes somos, qué queremos. Y creo que la cátedra es un espacio abierto a la comunidad. Es un espacio, ustedes, los alumnos, las alumnas que vienen de distintas disciplinas, que tienen diversos saberes, pero este saber de los derechos humanos y el sentido profundo de la paz hace a todos y todas, a todas las disciplinas que después en la vida van a tener que poner en práctica. Pero ¿cómo lo van a poner en práctica? Si primero tienen que hacerla suya, el sentido de los derechos humanos, el sentido del derecho de los pueblos. Hoy vemos una devastación tremenda del medio ambiente. Aquí, nomás en el país, los incendios en la Patagonia, intencionales. Quienes lo hacen privilegian el capital financiero sobre la vida de los pueblos, sobre la vida del pueblo argentino. Pero podemos ver esta devastación en África, en Asia. Antes, donde eran bosques, hoy quedó miseria. Donde antes había agua, hoy son desiertos. Y, por ejemplo, todo esto que estoy señalando
hay que asumirlo para la resistencia social, cultural, política y espiritual. Para ser persona, para que cada uno y una de nosotros tengamos que descubrir qué es ser persona. Es el primer paso de todo proceso de liberación, ser persona. Porque si no, podemos ser hombres y mujeres esclavos. Y ser persona es buscar el sentido profundo de la libertad. ¿Ustedes saben cuál es el eje profundo de la libertad? Es el amor. Una palabrita que muchas veces está ausente en las universidades, en las facultades. El amor. El amor es el sentido profundo de la libertad. No podemos trabajar por el prójimo, por los derechos humanos, por el medio ambiente. No podemos trabajar si no es por amor, no solo a aquellos que nos aman. Cuidado con esto, porque quienes nos aman tenemos un amor recíproco, sino el amor a nuestro pueblo, el amor a los pueblos originarios, el amor a la madre tierra, el amor a pueblo. Ser pueblo es otra palabrita que tenemos que recuperar para darle el sentido profundo de ser pueblo. No es juntar gente. Podemos ser mucha gente reunida, pero no ser pueblo. Porque para ser pueblo necesitamos de una identidad, de una pertenencia, de una cultura, escuchar la voz de nuestros ancestros. De la palabra, de la lengua. Esta palabra que se transmite, esta palabra que camina, esta palabra que entra en la vida y en la conciencia de lo que es ser pueblo. Porque si no tenemos una identidad, no tenemos una pertenencia y nos quieren enfrentar permanentemente, es para dividirnos, no para comenzar a comprender aquello que nos identifica. Por eso la identidad es fundamental. La pertenencia, los valores y la palabra. Estos días estuve leyendo bastante a un viejo amigo que partió pero no se fue y que algunos y algunas de ustedes leyeron sus hermosos poemas. Me refiero a Ernesto Cardenal. Con Ernesto Cardenal hemos compartido muchas cosas, incluso en la revolución sandinista, Nicaragua, él como ministro de Cultura. Ernesto Cardenal, maravilloso, era un hombre, un místico, sacerdote, discípulo de Thomas Merton, en la abadía de Getsemaní, en Kentucky, que yo visité, estuve ahí en 2 oportunidades, pero ese sentido de la palabra, los cantos cósmicos de Ernesto, y habla de la palabra. La nada, cuando hubo la palabra, hubo todo. Y la palabra nos abrió los caminos del encuentro. Y lo que intentamos en la cátedra es abrir ese camino de la palabra, ese sentido profundo para que ustedes comprendan que la palabra también son caminos de liberación. Que ahí es donde tenemos que encontrarnos, en los caminos de liberación. Y los derechos humanos no es paliar, porque mucho antes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas,
ya muchos pueblos estaban luchando por el derecho a la igualdad en la misma Revolución Francesa, que en el año, no recuerdo, 1890 y pico, los derechos del hombre, ¿no? El sentido profundo de los derechos humanos. En los libros sagrados, no solo de la Biblia, en los libros sagrados de todos los pueblos, ya estaban los derechos humanos. El derecho del prójimo, del hombre y de la mujer, los derechos del hombre y la mujer, los derechos de la madre tierra. Entonces, ¿de dónde tomamos los derechos humanos? Tenemos que tomarlo fundamentalmente desde ese eje que son caminos de transformación social, que no es simplemente leer pactos y protocolos internacionales, que hay que leerlo, porque hay que formarse en esto. Hay que ver cuáles son esos códigos de conducta después de la Segunda Guerra Mundial, que la comunidad de las naciones quiso generar un código de conducta para todos y todos a nivel universal. De ahí viene la Declaración Universal. Pero después, en el tiempo, que muchos países que los firman y lo suscriben, pero después no lo cumple. El único país que nunca cumple porque no ratifica es los Estados Unidos. Creo que el único que hizo fue el de la infancia. Pero no ratifica ningún tratado internacional para quedar libre de hacer cualquier barbaridad y que nadie le pueda decir algo porque no ha ratificado ningún pacto y convenio internacional. Tampoco el de infancia, Adolfo. Nunca, el único país, tampoco el de infancia. La Tampoco Convención el de del la Derecho del infancia, Niño. gracias. ¿No? Entonces, ese es un país que se cree súper poderoso. Han caído muchos imperios. Y también va a caer este imperio. Pero va a dejar un tendal de daños que, como le dicen ahora, daños colaterales. No son daños colaterales, son daños en la vida de los pueblos. La pobreza, la miseria, la apropiación de los bienes y recursos de los pueblos. Entonces, es importante pensar en los derechos humanos, pensar en el movimiento de los trabajadores. Ahí veo que el compañero atrás tiene un cuadro de Berni, a quien conocí, de los trabajadores, de los obreros, ¿no? Todo eso. Berni tenía esa mirada profunda del proletariado, del trabajador, del hombre y de la mujer que buscan su espacio en una sociedad, que siempre los que gobiernan siempre privilegiaron a un sector de la sociedad y se olvidaron de todos, de nosotros y nosotras. Es como esto, un amigo de Caminada para América Latina, que ustedes habrán leído, Eduardo Galeano. No, hemos hecho muchas travesuras por ahí que no las voy a contar. Pero Eduardo Galeano hace una pregunta. ¿Cuál es la palabra más usada en el mundo? ¿Cuál es la palabra más usada en el mundo? Y algunos dicen amor, otro amistad, otro... No. La palabra más usada en el mundo es yo. Yo y yo. Y nos olvidamos de nosotras y nosotros. La palabra más usada en el mundo es yo. Miren, una palabra. 2 letras, yo. Y miren los desastres que esas 2 palabras se hicieron. ¿Qué generaron? El individualismo.
la concentración del poder. Yo y yo. El resto no me interesa. Entonces, no pensamos en nosotros y nosotras. Esto tiene que ver con los derechos humanos, tiene que ver con los derechos de los pueblos. El yo. ¿Qué es ese yo? ¿Es la ambición? ¿Es la apropiación? ¿Es el capitalismo? No es la solidaridad. No es la comunión con nuestras comunidades, de los pueblos indígenas, de la madre tierra, no la acumulación. Y hoy esto está pasando. Observen ustedes, habrán leído que los países con poder económico, yo nunca le digo del primer mundo, porque no creo que haya un primero, segundo y tercer mundo. Simplemente es un mundo mal distribuido. Es esto, es un mundo mal distribuido, que tenemos que trabajar para hacerlo de todos y todas, de nosotros y nosotras. Pero estos que se quieren apropiar de todo, se han apropiado hasta de la vacuna, del 95% de las vacunas producidas en el mundo. Y la han concentrado, se han apropiado. No les interesa a las 2/3 partes de la humanidad. Son los descartables. Esto tiene que ver con los derechos humanos y con derechos de los pueblos. Miren ustedes qué mirada tenemos distinta de los derechos humanos, de los pactos y protocolos internacionales, que hay que leerlos, y en la cátedra los compañeros y compañeras se lo van a señalar esto, porque es muy importante comprender cuál es el caminar. Las mismas Naciones Unidas aprendió en su caminar, y muchas de las cosas fue a fuerza de resistencia social, cultural, política de los pueblos. Y le voy a señalar algo. En el año 93, no sé si está por ahí Beverly, compañera de la facultad también de la cátedra. Aquí estoy. Ah, bueno. Estuvimos en Viena. Así es. ¿No? En la conferencia, la segunda conferencia mundial de derechos humanos de Naciones Unidas. La primera fue en Teherán, la segunda fue en Viena, en Austria. Y ahí estuvimos. Y hubo mucha fuerza para que Naciones Unidas tome como lo que llamaron la tercera generación de los derechos humanos, algo que estaba antes ausente en Naciones Unidas. La soberanía, el medio ambiente, la autodeterminación de los pueblos. Eso hoy tiene vigencia en los derechos humanos. Miren ustedes los desastres que se están haciendo en el mundo. La soberanía. ¿De qué soberanía hablamos? Pensemos un poco. ¿Somos un país soberano? Con una deuda externa tremenda, increíble, que nos ha sometido el gobierno de Macri y que la van a pagar durante 100 años las próximas generaciones. Yo no quiero un país de esclavos, porque hoy no vemos la cadena de la esclavitud. Pero las cadenas de la esclavitud están económicas, políticas. Las cadenas de la esclavitud son la deuda externa. ¿Qué genera esto? Más hambre, más pobreza, desempleo, la entrega de los recursos y bienes naturales. Es decir, un país soberano. ¿Qué es un país soberano? ¿Qué entendemos por soberanía? Miren, yo tengo un compañero de andanzas
que ustedes conocen llamado Evo Morales. Hemos militado juntos, lo hemos acompañado aquí en su exilio en Argentina, después del golpe, a través de la lawfare y de las mentiras del secretario de la OEA, Luis Almagro. Pero cuando Evo asume la presidencia, un indígena aymara, en Bolivia, lo primero que hace es recuperar la soberanía. ¿Y cómo recupera la soberanía? Volviendo a nacionalizar el gas, el petróleo, la minería, los recursos naturales. Un país, si no es dueño de sus recursos naturales y no dispone de los bienes y recursos, no es un país soberano. Es una colonia, es un país sometido a los grandes intereses corporativos de los países que vienen a usufructuar y aquí nos dejan las aguas contaminadas, la megaminería, por ejemplo, ¿no? Los recursos naturales, los ríos, los mares. Entonces, ¿de qué soberanía? Esto tiene que ver con los derechos humanos y derecho con los derechos de los pueblos. La autodeterminación de los pueblos. El medio ambiente. ¿Qué es el medio ambiente? Simplemente que no nos destruyan, que no nos contaminen. No, es mucho más. Son los bienes y recursos de la madre tierra. La pandemia, el coronavirus, es por el maltrato. Esto no vino porque sí, porque el virus se endiabló y se metió con la humanidad. No, no. Este es el maltrato que el ser humano hace a la madre tierra, hace a la naturaleza. La destrucción permanente, el saqueo. Nosotros y nosotras no somos los dueños de la madre tierra. Nosotros y nosotras somos los hijos e hijas. Muchas veces malos hijos y malas hijas. Pero esos países que vienen explotan y después se apropian de las vacunas, nos quieren hacer creer que eso es desarrollo. Eso no es desarrollo, eso es explotación. Cuidado con las palabras. Desarrollo es cuando comenzamos a compartir el pan y la libertad. Cuando tenemos los mismos derechos para todos y todas. Hoy no los tenemos. Entonces vienen, nos contaminan, nos mandan el virus. El virus tiene que ver con eso. Y voy a decir por qué. Porque la devastación de los bosques, de la madre tierra, los agrotóxicos, como el glifosato, que ahora lo están prohibiendo en varios países, y nosotros venimos años y años contra los agrotóxicos, la megaminería. Todo esto está destruyendo el hábitat del ser humano. Está destruyendo nuestro hábitat. Qué tremendo esto, ¿no? Entonces, la pregunta es, y ustedes se la tienen que hacer también, ¿qué mundo le dejamos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos? ¿Qué mundo? Un mundo devastado, desiertos, un mundo contaminado, que hoy el agua está contaminada, de ríos y mares, pero también está contaminada el agua que bebemos. Y esto genera cáncer, genera enfermedades, ataca las condiciones de vida. Pero podría seguir señalando esto. La cátedra es comenzar a profundizar esto, el derecho de la mujer, el derecho de los pueblos originarios, los derechos de la infancia. Esto que en el tiempo
también Naciones Unidas retoma como UNICEF, la infancia, el derecho al medio ambiente, los derechos de la mujer. Y la mujer tiene una presencia cada día más fuerte en la vida de los pueblos, porque la mujer salió a recuperar sus derechos, a reclamar sus derechos, no solo el derecho a votar, sino el derecho a compartir, a participar y a ser dueñas también, a ser partícipes y constructoras de una sociedad. Yo muchas veces hablo del derecho de la mujer como los ríos subterráneos que no vemos, pero que tienen una presencia tremenda y en un momento esa fuerza sale a la superficie. Y cuando sale a la superficie arrastra lo bueno y lo malo. Pero después hay una decantación que va para el cauce del río y cuando las aguas se calman podemos ver toda esa riqueza y podemos leer lo que hay en el lecho del río. Creo que la cátedra va marcando esos caminos y ustedes que vienen de distintas disciplinas es comenzar a comprender esto en profundidad para hacerlos de cada uno y una, hacerlos suyos esos valores y tener la capacidad de trabajar desde los lugares en que se encuentra por transformar la sociedad. Aquellos que son economistas van a tener que pensar, esta deuda externa, ¿qué significa? También, aquí me dice, el límite de la utilización de los recursos naturales. Hoy escuché al director general de la Organización Mundial de la Salud y decía, el problema del agua. El problema del agua no puede ser para todos y todas. Ya están poniendo límites. Y el agua, el agua no es indefinida, tiene límites. El agua potable. ¿Cómo lo preservamos el agua potable? Cuando se la están llevando. Hay 32 países en el mundo que ya no tienen agua. Yo he viajado a Irak y llevamos un pequeño cargamento de agua más simbólica al hospital pediátrico que 15 días antes habían bombardeado Latam y Estados Unidos. Y entregando esa agua al hospital pediátrico. El agua vale más que el oro. Es increíble. Nosotros podemos vivir sin oro, podemos vivir sin computadora, pero no hay ser viviente que pueda vivir sin agua. La devastación de los bosques, los recursos naturales. Claro, la vida actual necesita la minería. Pero ¿qué tipo de minería? ¿De explotación o de desarrollo? ¿Qué pensamos de la minería? Claro que se necesitan los minerales. Si no, nosotros no podríamos estar conectados aquí. Ahora, tiene que haber una racionalidad. Tiene que haber cómo se van a utilizar los recursos de la humanidad. La explotación que se está haciendo, la devastación, por ejemplo, de los bosques, no se puede plantar todo pino y hacer monocultivos. Miren, muchas veces yo hablo de los monocultivos. Los monocultivos de pinos, de soja, no. Hay cosas que tenemos que comenzar a repensar, porque los monocultivos, donde en un momento se pensó que iba a ser para superar el hambre en el mundo, no fue así. Fue para la explotación de los bienes y recursos de la madre tierra. Los agrotóxicos como glifosato, esos monocultivos que han devastado los bosques nativos, pero también
todo tipo de vegetación para plantar soja o plantar pinos o maíz transgénico, la producción transgénica. Ahora, cuidado y tengan en cuenta lo que les voy a decir. Hay un monocultivo mucho más peligrosos que estos que acabo de mencionar, y es el monocultivo de las mentes, que no lo dominan y para eso necesitan de la resistencia social, cultural, política y espiritual para hacer frente a esto. Lo que dije al comienzo de esta clase, las empresas hegemónicas de comunicación, los medios de comunicación. Y por eso se necesita de esta resistencia, de hacer vivir la palabra, pero la palabra en la resistencia para cambiar esto. En la cátedra van a ver a través de las comisiones, y yo quisiera también, y lo hemos hablado con todos y todas los integrantes de la cátedra, esta vez comenzar también a una participación mucho más activa para el trabajo de investigación en las comisiones, un trabajo mucho más activo entre los docentes y los alumnos. Esto que Pablo Freire nos enseñara del educador educando y el educando educador, nos educamos juntos, juntos construimos, juntos aprendemos y juntos tenemos la capacidad de la resistencia social, cultural y política. Y para construir la resistencia es formarse, es tomar conciencia de esto. Esto que acabo de decir en esta primera clase es estar atentos, que no nos fagociten las tecnologías, que no nos fagociten los movimientos, este poder hegemónico que tienen los medios. Tratar de reunirse, de pensar juntos y juntas. ¿No? Esto para no estar tragados, fagocitados por el yo, por el individualismo, sino de compartir. Y ya para ir cerrando, compartir, ¿qué tenemos que compartir? Yo digo que tenemos que compartir dos cosas. Primero, el pan, para que no haya niños que se mueran de hambre, que no haya ancianos que tengan que ir a los comedores para que le den un plato de comida. No, que lo tengan en su hogar como personas dignas. Hoy la solidaridad es extraordinaria, la asistencia es necesaria, pero cuidado, no caer en el asistencialismo. El asistencialismo es nefasto porque genera la dependencia y la dominación. Es importante la solidaridad. Tenemos que compartir el pan. Pero también tenemos que compartir el pan que alimenta el espíritu. Y la libertad. Ser hombres y mujeres libres. Porque sin libertad no tenemos la capacidad de amar. Y sin amor, todo lo que hacemos pierde sentido. Y hay que poner ese amor en acción. Mira, este es un desafío enorme, ¿no? Poner el amor en acción. Esa acción cotidiana, esa acción en el pensamiento, esa acción en reconocernos como hombres y mujeres libres. Es la única forma de que este país salga de su postración.
un país riquísimo como la Argentina, toda América Latina. Pero estamos empobrecidos. Estamos empobrecidos porque nos están saqueando. Miren, el 27, ¿sí?, de febrero, hay gente opositora al gobierno, del PRO y otros también, que fueron a Plaza de Mayo. Hicieron un acto en Plaza de Mayo aberrante. Colgaron bolsas mortuorias en la reja de la Casa de Gobierno. Es terrible eso. ¿No? Fueron a meterse ahí y a vociferar. No, hablaban que la vacuna era un veneno, pero ahora están pidiendo la vacuna. Entonces, este negacionismo permanente es un negacionismo del odio. Y con el odio nada se construye, todo se destruye. Y yo digo, cuidado, el odio también es autodestructivo. No podemos construir un país mejor de esa forma. Una oposición es necesaria. Es necesaria la oposición porque es el ejercicio democrático, pero no el odio, no la falta de construcción, porque ahí hay una mediocridad política enorme. Y por último, estamos ya cerca, la próxima semana, del 24 de marzo. Esa fecha tremenda. Eso que nos conmocionó a todos, pero no únicamente la dictadura en la Argentina. Ahí comenzaron, ya veníamos de antes, pero ahí se puso en evidencia la doctrina de seguridad nacional, el golpe de Estado. Sacar a un gobierno que nos guste o no, era un gobierno legítimo, y vino toda la muerte, destrucción, desaparecidos, niños secuestrados y desaparecidos, gente torturada. Yo soy un sobreviviente de esa época. Es decir, este 24 tenemos que hacer memoria. No para quedarnos en el pasado, sino que nos ilumine el presente, porque es a través del presente. La Argentina avanzó en los juicios, castigo a los responsables, y va a ser distinto que otros años por la pandemia, pero tenemos que tener presente a los 30.000 muertos, desaparecidos, torturados, la gente que hoy no está físicamente, pero está presente. Lo que nosotros decimos está presente ahora y siempre. Gente que luchó por un mundo mejor. Estudiantes, religiosos, religiosas, científicos que se tuvieron que ir del país. Gente, la mayoría de ustedes no vivieron esa grave situación que vivió el país. Y por eso es muy importante la memoria, es importante participar para hacer memoria y reclamar verdad y justicia. Que es necesaria la reforma judicial, porque todavía tenemos jueces que son lamentables y que aplican la lawfare. Tenemos que cambiar esto. Una reforma judicial de un poder judicial independiente. Esto tenemos que trabajar y por eso estamos sacando un documento que lo vamos a hacer circular para que todos y todas, si están de acuerdo, se sumen sobre eso. Pero también muchas de las cosas que he señalado hoy, pueblos originarios, el caso de la mujer, de los niños, terminar con el trabajo de esclavos. Es decir,
y esta memoria, este 24, lo hacemos también memoria por todos aquellos que ya no están, pero que aportaron muchísimo a la vida de nuestro pueblo. Así que esperemos que este 24 tengamos presente algo, que necesitamos de la unidad en la diversidad. Miren, esto es fundamental. No todos tenemos que pensar iguales. Puede haber diferencias políticas, sociales, religiosas, bienvenidas. Porque si todos pensásemos iguales, sería el totalitarismo. La riqueza de los pueblos es la diversidad, nunca la uniformidad. La riqueza de los pueblos es esa diversidad, como la madre tierra. La madre tierra nunca generó monocultivos. Generó una gran biodiversidad. Y hoy nosotros tenemos que generar la biodiversidad social, cultural y política. Esto para el encuentro de todos y todas. Y la riqueza de esa biodiversidad nos va a poder llevar a construir los consensos de aquellas cosas que son en este momento necesarias luchar. Y aquí nos tenemos que juntar todos, la lucha contra el hambre, contra el desempleo, contra la falta de tierras. ¿Cómo puede ser que aquí vengan ricos, terratenientes, y compran la mitad del país y expulsan a los pueblos originarios? Vengo trabajando desde hace muchos años sobre esto. El derecho a la tierra. Tenemos que volver a recuperar el derecho a la tierra y devolver las tierras a los pueblos originarios y compartir esto que dije antes, el pan y la libertad. Hasta que no logremos eso, no vamos a ser un pueblo libre. Así que le deseo mucha fuerza, mucha esperanza y bienvenido a la cátedra. Esperamos que en algún momento esta cátedra sea el reencuentro, pero hoy tenemos que utilizar estas tecnologías del Zoom para poder avanzar. Y les agradezco la presencia de ustedes, también de todos los integrantes y todas las integrantes de la cátedra, y agradecerles también el esfuerzo, el trabajo que vienen realizando. Así que mucha fuerza, mucha esperanza, y como dicen ahorita, los 30.000 están presentes ahora y siempre. Y siempre. Así que ahora y Hasta siempre. la victoria. Y hasta la victoria Y siempre. hasta la victoria siempre. Así Presente. que volvemos a encontrarnos. Saben que siempre cuentan con nosotros y nosotras. Aquí Bienvenidos y bienvenidas. para caminar con ustedes. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias. Adolfo. Bienvenidos y bienvenidas. Así es. Muchas gracias, Adolfo. Bienvenides y gracias, Adolfo. Gracias a los estudiantes por la paciencia. Carolina se tuvo que ir, pero les deja un abrazo a todo el equipo, especialmente a Adolfo. Una pregunta a los alumnos. ¿Alguien se quedó dormido? Para nada, por Dios. Un lujo verdaderamente que Sociales nos dé esta oportunidad de poder charlar con vos y bueno, con todo el equipo docente. Muchas gracias. Bueno, un abrazo. Nos vamos a estar viendo. Muchas gracias y felicidades. Esta clase queda grabada, se va a colgar en la web de la facultad. Se ha sumado la profesora Ana González, la profesora Beverly King, Lucas Melfi, Alicia Albino,
Gracias a los estudiantes, quienes quieran volver a verla, estará disponible en la web de la facultad. Gracias a la carrera de Relaciones de Trabajo que nos ha prestado el Zoom, Alejandro Candia y a José Machain, trabajadores no docentes de la facultad. Bueno, y gracias, Adolfo. Chao. Doña Mi nombre Adolfo, por ahí se Muchas puede gracias. decir, había un par de preguntas ahí en el chat, y bueno, sin duda, digamos, son preguntas que vamos a seguir durante toda la cátedra, desarrollando respuestas, o sea, cómo construimos la resistencia, a lo cual Está vos bien. Ahí podés eso vamos a seguir. hablar. Un Chao. punto clave. Tal vez. Porque es muy Gracias. importante, profesor, es muy importante. Usted habló recién del tema de la tierra, que es una cosa que también conozco y me preocupa mucho. Pero me parece que hay una cosa muy equivocada en nuestra Constitución, que es el decir que las provincias tienen la potestad de tomar decisiones. Y no debería de ser así porque en los últimos años lo que hemos visto es como que estos gobernadores negocian con aquellos capitalistas extranjeros que compran. Yo puedo hablar por el tema de Liberá, por ejemplo, que es una cosa que conozco y que soy de la zona. Entonces, ¿de qué manera también nuestra resistencia tiene que estar ahí? Porque el poderoso es el que se apropia y el débil queda afuera, y bien afuera porque no tiene ni siquiera dónde llevar sus animales a tomar agua. Entonces me parece, nosotros como estudiantes de sociología nos interesa mucho esta actitud de enfrentar también estas cosas de alguna manera y contar con la presencia de ustedes y su conocimiento. De acuerdo. Gracias. El tema de la tierra va a ser muy abordado en profundidad en el módulo de pueblos originarios y campesinos. Vamos a trabajar mucho el tema de la tierra. Va a ser uno de los ejes a trabajar. Y como les contamos siempre a los estudiantes, Adolfo vuelve a participar, cierra el cuatrimestre, tiene participación durante el cuatrimestre junto con todos los otros docentes, así que no es la última vez, ni como dice Ana González. Es el inicio de un proceso este cuatrimestre, vamos a tener otros encuentros. Bueno, gracias a los compañeros y a los estudiantes y a todos por la paciencia de los desperfectos técnicos y esas cosas que vivimos hoy.